Muy buen día, estimados estudiantes. Este video tutorial es para explicar el trabajo que van a realizar sobre estadística aplicada al mercado de ventas. En este caso, la semana anterior, el 16 de marzo, se realizó una encuesta que está ubicada acá donde dice encuesta de ejemplo en la plataforma de Escuela Moodle. Esa encuesta dio como resultado los siguientes parámetros que podemos ver aquí en este archivo de Excel. Este de archivo de Excel se los voy a compartir para que realicen el trabajo similar al que yo lo voy a hacer en este momento. Por favor, el objetivo de este trabajo es llegar a obtener un documento donde podamos explicar y caracterizar cada uno de los datos recolectados, tabulados, luego ser descritos en una tabla. Esos datos en una tabla luego van a estar puestos en un gráfico estadístico y al final vamos a obtener una interpretación de los datos para llegar a una conclusión. En este caso, por ejemplo, tenemos la encuesta realizada que se les hizo mediante la plataforma con 5 preguntas. Las preguntas eran qué marca de gaseosa prefieren, qué botella de gaseosa prefieren, qué alimentos desayunan con más frecuencia, qué bebida prefieren en el desayuno y en el almuerzo tu alimentación más común es. Ta. Como ven, la temática propuesta en esta encuesta es más o menos el estilo de alimentación de los estudiantes del segundo bachillerato B del año 2019-2020, con 5 preguntas. Procedemos. Una vez contestaron, estos son los resultados que nos da cuando se lo hace manualmente. Esto se puede hacer tabulando una por una cada una de las encuestas entregadas a los usuarios. En esta era digital también lo podemos hacer de manera más práctica mediante una plataforma o mediante un Google formulario. Bueno, procedemos con el trabajo. Dice. Aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿qué marca de gaseosa queremos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a seleccionar la pregunta específica. ¿Qué marca de gaseosa prefieres? ¿No es cierto? Luego procedemos a realizar una tabla con los datos obtenidos. Copiamos y pegamos la tabla con los datos obtenidos. Ya. Tenemos que esto era en un universo de estudiantes de 65 estudiantes, si no bien no me equivoco. Así, 65 estudiantes. Muy bien. 5 estudiantes. Una vez obtenidos estos datos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proceder a realizar un gráfico estadístico. Esta es la pregunta 1. Seleccionamos el rango de datos, vamos en datos y en este caso queremos hacer un gráfico estadístico, pero va a ser un gráfico estadístico en estilo circular, por favor. ¿Sí? El circular de preferencia que puede ser en 3D. Ahora, en este tipo de gráfico, lo recomendable siempre es hacerlo mediante porcentajes para que nos pueda dar una idea clara de qué está interpretando cada uno de estos datos. Ponemos aquí preferencias bebidas gaseosas, preferencias de bebidas gaseosas. Taja. Y tenemos, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es la interpretación. Interpretación. La primera parte que se hace en una interpretación de datos es simplemente lo mismo que dice el gráfico aquí en porcentajes, lo hacemos en, lo hacemos en texto, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes del, del segundo bachillerato general unificado paralelo A y B del año lectivo 2019-2020 de la UEMOL, de la UEMOL prefieren en esta parte
hay que tratar de cogerlo desde el mayor al menor o desde el menor al mayor en esta interpretación. Prefieren, prefieren el 67%, 7%, la bebida Coca-Cola, Coca-Cola, cola. Vamos del que sigue, tenemos un 17%, seguido de un 17% de Pepsi, 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 un, el que sigue es el 6%, un 6% Big, 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 coma, un, en, con 5%, tanto, tanto fruit, fruit como otras gaseosas. Punto. Ya. Esta parte, por cuestión de estética, por favor, la vamos a hacer que se ajuste el texto y lo vamos a combinar hasta el espacio que es el gráfico. Reducimos, reducimos el tamaño para que se vea y lo alineamos. Esa es la primera interpretación. La interpretación, en este caso, cuantitativa. La que continúa es la interpretación cualitativa, donde nosotros con nuestras palabras interpretamos que podemos, interpretamos lo que nos manifiesta el gráfico, sin aclarar datos. Dice, a colación, puedo, puedo, puedo deducir que la mayoría, la mayoría de estudiantes prefieren bebidas gaseosas, bebidas gaseosas, bebidas gaseosas de Coca-Cola, que es una diferencia significativa del resto de bebidas. Punto. Como pueden ver, ese es prácticamente lo más importante, ¿no es cierto? La deducción que llegamos a obtener. ¿Cuál es la deducción? Porque hay una diferencia notoria en cuanto a lo que es la bebida Coca-Cola sobre el resto. Entonces, luego de eso, de realizar una interpretación, ponemos una conclusión, una conclusión. En el caso de que nosotros, por ejemplo, estemos realizando un emprendimiento donde ofrecemos bebidas gaseosas a los estudiantes de segundo de bachillerato, entonces, ¿cuál sería mi conclusión? El mayor presupuesto, el mayor presupuesto, presupuesto de de bebidas gaseosas que tengo, lo, lo realizaría, lo realizaría con el proveedor de gaseosa, la gaseosa que se impone. Punto. Esa sería la conclusión, por favor. Eso es en cuanto a un, a una conclusión de un gráfico. Como ven, aquí tenemos nosotros cinco preguntas que hicimos, cinco preguntas que hicimos, y esas cinco preguntas ustedes tendrían que terminar de realizarlas. La segunda, haciendo en una hoja nueva, aquí podemos poner pregunta uno, tag. La siguiente sería de hacerla en una hoja nueva, igual ponemos ponemos la pregunta, ponemos la pregunta que sigue, tag, ¿qué botella? Ponemos la tabla
que en este caso solo es hasta aquí. Control C, la pegamos y la pregunta era, ¿qué botella de gaseosa prefieres comprar? Hacemos el mismo trabajo que hicimos con la anterior. Procedemos a seleccionar y a realizar un gráfico circular. Vemos uno que tenga que ver con porcentajes, siempre es con porcentajes en los gráficos circulares. Y tenemos, por ejemplo, botella de gaseosa, ¿qué prefieres? Botella de gaseosa. Punto. A, a mi deducción, por ejemplo, este segundo sería, ¿cuál es el que tiene una diferencia significativa? El de 39%, que es prácticamente la personal. Entonces, yo si tuviera un negocio donde oferto gaseosas, simplemente yo viera que la botella personal de gaseosa es la que más debo comprar sobre las otras diferentes botellas. Aquí haré la interpretación. ¿Cuál? La interpretación. Primero la cuantitativa, donde explico por porcentajes cada uno de estos. Luego la interpretación cualitativa y al final la conclusión. Gracias.